El último concepto que hemos visto es el principio de independencia, ¿no? Hemos dicho que dos variables aleatorias son independientes si puedo escribir su función conjunta como el producto de las marginales, ¿no? Me voy a ir a la definición que teníamos arriba. A ver, aquí está, ¿no? Dos variables aleatorias son independientes si sucede esto, ¿no? La función conjunta la puedo escribir como el producto de sus marginales. Como el producto de sus marginales. Tanto para el caso continuo como para el caso discreto, ¿no? En esa idea, les voy a dar un ejercicio para que lo puedan resolver. A ver, les voy a pedir igual que me puedan dar algunos elementos más, ¿no? Eh, calcular las esperanzas, ¿no? Las esperanzas y las varianzas. Este ejercicio para ustedes, dada la siguiente función de densidad conjunta, ¿no? Si tenemos esta función de densidad conjunta, función de x en y, de tal manera que hay una constante k, ¿no? K multiplicando la exponencial de menos 2x y la exponencial de menos 3y, ¿no? Exponencial de menos 2x menos 3y para x y y ambas mayores o iguales a 0, ¿no? En ese dominio. Se piden cuatro cosas, ¿no? Uno, encontrar el valor de k para la función, ¿no? Para que la función sea una función de densidad, ¿no? Encontrar el valor de k para que esta sea una función de densidad. Dos, encontrar las marginales, ¿no? En base a los procesos que hemos visto en las pasadas clases. Tres, verificar si x y y son independientes. Y cuatro, calcular las esperanzas y las varianzas, ¿no? A partir de las marginales, ¿no? A partir de las marginales. Calcular las esperanzas y las varianzas a partir de las marginales. Esos cuatro ejercicios nos daremos unos 10 minutos. Unos 10 minutos para resolver esto. Cuando alguien ya tenga una respuesta, lo puede ir poniendo en el chat, ¿no? Por decir, k es igual a 7, k es igual a 10, ¿no? Cuando encuentre el valor de k. Y después igual, ¿no? Si encuentran las marginales, las pueden ir anotando y en base a eso ya lo resolvemos conmigo y nos pasamos al siguiente concepto, que son ya las distribuciones condicionales. Ya con este ejercicio cesaríamos el tema de independencia. Entonces, son las 2:20 hasta las 2:30 para que puedan ir avanzando con esto. Adelante, vayan trabajando, ¿no? Pero entonces, lo único que hemos hecho es utilizar la propiedad, ¿no? Integrar sobre el recorrido de ambas variables, despejar la k, y despejando nos sale k igual a 6, y por lo tanto tenemos nuestra función de densidad conjunta. Para el segundo caso, deberíamos, para encontrar la marginal de x, ¿qué debería pasar? Debería integrar respecto de y, de 0 a infinito, la función, que en este caso es 6 exponencial de menos 2x menos 3 de y, respecto de y. Esta me va a dar la marginal de x. Para encontrar la marginal de y, hago exactamente lo mismo, pero respecto a la otra variable, ¿no? En este caso respecto a x, de 0 a infinito, la función de densidad conjunta, 6 de exponencial de menos 2x menos 3y diferencial de x, ¿no? Para encontrar la marginal de y, hago respecto de x. Para encontrar la marginal de x, hago esto respecto de y. En el fondo son integrales muy parecidas, ¿no? Vamos a resolver esta. Puedo sacar todo lo que no esté vinculado con la y. Fácilmente va a salir 6 exponencial de menos 2x afuera. Y lo único que me va a quedar es la integral de 0 a infinito de la exponencial de menos 3y diferencial de y, ¿no? Esto sería 6 exponencial de menos 2x
esta ya la hemos visto de alguna manera, ¿no? Antes. ¿A qué sería igual? Sería exponencial de menos 3y negativo sobre 3, ¿no? Esa es la integral de este pedazo. Esta debería valer de 0 a infinito. Esta se queda 6 exponencial de menos 2x. Si esta la evalúo de infinito de 0 a infinito, nuevamente exponencial de menos infinito es 0, no importa, exponencial de 0 es 1, y ahí lo que me quedaría es en realidad un tercio, ¿no? Por un tercio. Lo que me da 6 dividido entre 3, 2. 2 exponencial de menos 2x. ¿No? Que creo que todos han llegado a esa conclusión, 2 exponencial de menos 2x. Sí, ¿no? Es bastante sencilla. Para este lado va a suceder algo muy parecido, ¿no? 6 exponencial de menos 3 de y afuera, integral de 0 a infinito de la exponencial de menos 2x, diferencial de x, 6 exponencial de menos 3 de y. Aquí ya podemos trabajar con la integral de esto. La integral de esto es exponencial de menos 2x negativo sobre 2. Evaluada de 0 a infinito. Esta sería 6 exponencial de menos 3 de y. Exponencial de menos infinito 0, esa no importa. Exponencial de 0 a 1 con el signo cambiado. Entonces esto es un medio. Y esto sería igual a 6 dividido entre 2, 3, ¿no? 3 exponencial de menos 3 de y, ¿no? Entonces, 3 exponencial de 6 de y. A ver, para aprovechar este espacio, ¿no? Creo que la mayoría igual ha llegado a ese resultado, así que ese es el procedimiento. Ya, a ver, una pauta que tiene que ser una regla siempre, ¿no? Si estoy encontrando la marginal de x, si estoy buscando la marginal de x, obviamente esa marginal tiene que estar únicamente en términos de la x, ¿no? No debería estar en términos de ninguna otra variable más. Si estoy buscando la marginal de y, ¿no? Esta debería estar en términos solamente de la y, ¿no? No debería aparecer otra variable, ¿no? Porque si no, no sería una marginal, ¿no? Eso puede ser una señal de que estamos cometiendo un error en alguna parte, ¿no? Eso podría darnos esa idea. El tercero era verificar si son independientes. Entonces, para eso deberíamos verificar si yo puedo escribir la distribución conjunta. La distribución conjunta era 6 exponencial de menos 3x menos 2x menos 3y menos 2x menos 3y. ¿Será que esto yo la puedo escribir como el producto de las marginales? Aquí la marginal 1 es 2 exponencial de menos 2x por 3 exponencial de menos 3y, ¿no? Esta es la función de distribución conjunta. Esta es la marginal de x y esta es la marginal de y, ¿no? La marginal de x y la marginal de y. ¿Son exactamente lo mismo? ¿Son iguales? Sí, ¿no ven? Sí son independientes, ahí la mayoría ha puesto, ¿no? Son independientes. Estos son exactamente iguales, ¿no? 2 por 3, 6, sumo los exponentes, tengo exactamente la misma expresión. Por lo tanto, puedo decir que son independientes. Son independientes, ¿no? Son independientes. Ya, el tercer punto, en realidad, la cuarta pregunta en este ejercicio, la cuarta pregunta en este ejercicio, a ver, un ratito se ha movido esto, aquí está, ¿no? La cuarta era calcular las esperanzas y las varianzas a partir de las marginales, ¿no? Esto en realidad es más un ejercicio de recordatorio para ustedes, ¿no? De tal manera que, dado que ya tengo las marginales, ¿no? Ya tengo las marginales, ¿no? Ya tengo las marginales. Bueno, también sé que son independientes. Dado que ya tengo las marginales,
Por ejemplo, para el caso de la x, f de x es igual a 2 veces la exponencial de menos 2x para x mayores iguales a 0. Para la y, f de y es igual a 3 exponencial de menos 3y para y mayores iguales a 0. Dado que ya tengo las marginales, podemos hacer todo lo que han aprendido en estadística 1, ¿no? ¿Quién recuerda a qué era igual la esperanza de x? ¿Y a qué era igual la esperanza? Bueno, es lo mismo para y. Tendré un procedimiento. Lo otro es las varianzas, ¿no? ¿A qué será igual la varianza de x? Y bueno, ¿a qué será igual la varianza de y? Bueno, para recordar, ¿alguien recuerda cuál era la fórmula de la esperanza o de la varianza? ¿Qué teníamos que hacer? Es la integral en el recorrido de x, de f de x por x. Ya, eso, ¿no? En este caso, la integral en el recorrido de 0 a infinito de la función. No, miento. Ahora sí, debería ser de x, ¿no? Por la función, ¿no ven? En este caso esto era algo así, ¿no? La función de x, diferencial de x. Para ver la formulita. Esa, ¿no? Esa es la fórmula de la esperanza. ¿Sí? Ya. De la varianza, ¿cuál era la fórmula? Ahí su compañero ha puesto la esperanza de x por la esperanza de x al cuadrado. ¿Sí? A ver, la varianza en el fondo es una esperanza, ¿no? La varianza en el fondo es una esperanza. Es la esperanza de las x menos la esperanza de las x. La esperanza de las x menos las esperanzas de las... A ver que esto cargue un poquito. Menos la esperanza de las x. Todo esto al cuadrado, ¿no? Esa es la definición de la varianza como tal. Hay una forma corta que es la esperanza de las x al cuadrado, ¿no? Esto se puede, ¿no? Si uno hace operaciones, han debido aprender en estadística 1, si uno hace operaciones, esto finalmente termina de esta forma, ¿no? Como la esperanza de las x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, ¿no? En eso converge. Ya, entonces, solución de esta, por decir, ¿no? Para el primer caso, para esta marginal, debería ser el integral de 0 a infinito de 2x de 2 x exponencial de menos 2x diferencial de x, ¿no? Ese integral deberíamos responder para aproximarnos a ese valor. Y lo mismo para la otra, ¿no? Esto es ya cálculo 1 para ustedes. Una fórmula para resolver esto es la distribución. Esta es la función gamma, ¿no? Esta por si acaso es esta función gamma, ¿no? Esta es la función gamma, ¿no? Con eso si la ponemos en términos de una función gamma, podemos encontrar rápidamente la esperanza, ¿no? Entonces esto era más que todo para recordatorio para ustedes, ¿no? De cómo se hace esto. Tal vez aprovechando que estamos en lo virtual, de una manera muy fácil, ¿no? De una manera muy fácil, aquí lo tengo. Vamos a aprovechar algunas herramientas, ¿no? Y más que evaluar su capacidad de integrar, es entender los principios que están por detrás, ¿no? Entender qué es una esperanza, qué es una varianza, ¿no? En estos casos, la esperanza está orientada a darnos un valor como promedio. Es la esperanza de x, ¿no? La esperanza de x nos da una idea de promedio, ¿no? De un representante de la variable aleatoria. Y la idea de la varianza nos da una aproximación a la dispersión dentro de la variable aleatoria como tal, ¿no? La varianza es sinónimo de dispersión. La esperanza de x es un sinónimo de centralidad, digamos, ¿no? O de representatividad.
Aquí, por ejemplo, aquí están las marginales, la marginal de X, y esta es la marginal de Y, solamente que está igual en términos de X por un tema del GeoGebra. Me voy a desactivar esta primero. Esta es la marginal de X, 2 exponencial de menos 2X. Aquí por si acaso la integral la integral sí me da infinito, bueno, sí me da 1, ¿no? Igual tiene que cumplir las características, ¿no? La integral de la función de 0 a infinito debería ser igual a la unidad, ¿no? Hay un problema del GeoGebra que le está costando dar el valor de convergencia. Pero para la otra variable, que es la y, que su marginal era 3 exponencial de menos 3y, aquí está en función de x solamente por temas de notación, 3 exponencial de menos 3x, si integro la función, esta función g, digamos que es la marginal de y, de 0 a infinito esa integral me da igual a 1, ¿no? Yo podría aquí aprovechar eso, podría aprovechar estas funciones para encontrar las esperanzas, ¿no? Aquí basta con que yo le ponga una x, y ya tengo la fórmula de la esperanza, ¿no? Noten que para la función, para la marginal de x, ¿no? 2x exponencial de menos 2x, que era nuestra formulita justamente para, aquí está, ¿no? 2x exponencial de menos 2x, ¿no? Para nuestra fórmula de la esperanza, ese valor es igual a 0,5, ¿no? A 0,5. Ese valor es desde 0,5. O sea, ya tenemos una respuesta. Esta integral había sido igual a 0,5. Algo interesante, ¿no? Noten que la esperanza es igual a 0,5. La esperanza es igual a 0,5. Voy a volver a la variable aleatoria, a su función, que es esta, ¿no? La de 2 exponencial menos 5. Dado que la integral de esa función me está marcando en 0,5, ¿no? La esperanza me está marcando en 0,5, ese valor está por acá, ¿no? Me trata de decir que el valor más esperado de esta función, ¿no? De esta función de densidad es de 0,5. Que tiene sentido, ¿no? Ahí está donde es como un punto medio alrededor de todo el recorrido de la distribución. Que por ahí la mayor cantidad de información está contenida del 0 al 2, ¿no? Del 0 al 2 la mayor cantidad de información está contenida. Aquí está la principal característica de la probabilidad. A medida de que el valor de x crece, ¿no? A medida de que el valor de x crece, básicamente no hay probabilidades, ¿no? O sea, la probabilidad de que x se encuentre entre 11 y 12 debe ser pues, prácticamente cero, ¿no? Es muy, muy pequeña, ¿no? La mayor cantidad de información se encuentra entre 0 y 2, ¿no? Por esta figura. Si vemos la otra distribución, la de la marginal de y, ¿no? Igual, ¿no? Esta incluso está más, ¿no? Entre 0 y 1.5 más o menos está la mayor cantidad de la información, ¿no? Si vemos la integral, ahí está, ¿no? Es muy probable que cuando calculemos la esperanza, sea un valor, ¿no? Seguramente menor a 0,5 incluso, ¿no? Porque ahí estaría como que concentrada la mayor carga de probabilidad, ¿no? Aquí para hacer eso bastaría con que aquí le ponga un x. Le vuelvo a preguntar a esta que me integre lo mismo, ¿no? Y noten que la esperanza de la y, en este caso, es igual a 0,333333, ¿no? Es un tercio, ¿no? Es un tercio. Que tiene sentido, ¿no? Que tiene sentido dada la función, ¿no? Entonces, esta función, su esperanza había sido un tercio, ¿no? Un tercio, ¿no? Que es como un valor de centralidad. Ya. Entonces, eso nos lleva ahora a hablar de... ¿dónde estás? Por si acaso aquí en los apuntes está la resolución, ¿no? Para que lo tengan y lo puedan repasar, de las marginales, ¿no? Hay otros ejercicios. Esto nos lleva a hablar ahora de lo que son los valores esperados, ¿ya? Los valores esperados estos, ¿no? Los valores esperados. Hay varios ejercicios ahí de guía que los pueden ir repasando. Ya hemos hecho un ejercicio, así que nos pasaremos al siguiente concepto, ¿no? Que es este de valores esperados. Ya lo hemos visto de alguna manera, ¿no? Que finalmente la idea de la esperanza era hacer uso de este operador esperanza, ¿no? Y algunas propiedades. En el fondo, ¿no? En el fondo, para el caso discreto o para el caso continuo, que es lo más común,
¿no? Que es con lo que más vamos a trabajar, hemos dicho. La esperanza en el caso univariante, ¿no? La esperanza en el caso univariante era simplemente ¿qué? Era la esperanza de cualquier cosa, ¿no? De una función que esté dentro del operador esperanza. La esperanza finalmente es un operador, ¿no? La esperanza de lo que sea que está aquí adentro es igual a ¿qué? Al integral en el recorrido de la variable aleatoria de esta función g de x, de lo que estaba dentro de la esperanza, multiplicada por la función de densidad, ¿no? Esa es la fórmula de la esperanza como tal, ¿no? Tal como nos hemos visto acá, ¿no? Si pongo la esperanza de x, esto será igual a la integral de x por la función de x, ¿no? Este primer pedazo es básicamente todo lo que está dentro de la esperanza. Si yo quisiera evaluar en términos de este término, por ejemplo, de este término, que sería igual, la esperanza de x al cuadrado sería igual a la integral de 0 a infinito de x al cuadrado de la función de densidad diferencial de x, ¿no? Todo lo que está aquí adentro se repite aquí, ¿no? Esa es nuestra idea del valor esperado. Y eso era lo que se ha ido trabajando siempre en el caso univariante, ¿no? En el caso de univariante, cuando han visto una variable en estadística 1. Cuando trabajamos con dos variables, ¿no? Ahí aparece nuestra nueva definición, ¿no? El valor esperado tiene exactamente la misma función, ¿no? Exactamente la misma función o el mismo procedimiento, ¿no? Vamos a concentrarnos en el caso continuo. La esperanza, ahora esta función g, vamos a asumir que es una función bivariada, ¿no? Que tiene dos elementos, x y y, ¿no? G de x y y, ¿no? G de x y y. Esta función de esperanza de g de x de y tiene la misma idea. Como estamos trabajando con una función conjunta, la integral en el recorrido de ambas variables, de lo que estaba dentro de la esperanza, ¿no? Del g de x y, multiplicado por la función de densidad. Mismo procedimiento que en el caso univariante, solo que ahora estamos con dos variables. Exactamente el mismo procedimiento que en el caso univariante, pero ahora con dos variables. Ahora, como en el caso univariante, ¿no? Algunas esperanzas son más comunes que otras, ¿no? En el caso univariante normalmente se calculaba siempre esta esperanza. Esta otra también era útil porque con esta puedo construir la varianza. Y esas eran muy informativas, ¿no? Con esta tenía unidad de centralidad y con esta tenía unidad de variabilidad. En el caso bivariante lo mismo. Hay algunas distribuciones que son más, bueno, hay algunas esperanzas, perdón, que son más comunes, más usuales que otras, ¿no? Hay valores esperados más usuales que otros. Hemos dicho las varianzas, que en el fondo son este tipo de esperanzas, son muy usuales, son muy útiles, ¿no? Son muy útiles. ¿Pueden ver todos la pantalla? Sí, Lice. Ah, ya, creo que... Ya, súper. Sí, algún compañero creo que escribía que no se lograba ver la presentación. Ya, eso, ¿no? Por ejemplo, las varianzas son muy comunes. Las esperanzas sueltas son también bastante comunes. Y cuando trabajamos con variables conjuntas, estas bivariadas, ¿no? La más usual, la que tiene mayor... la que tiene mayor uso para un tema de interpretación es este. La esperanza de XY, ¿no? La esperanza de XY. Esta es de las más usuales porque es una medida que me va a permitir después explorar la relación que existe entre la variable X y la relación que existe entre la variable Y. Eso es lo que me va a permitir esta variable, esta esperanza de XY. Que si la estudiamos de forma, en términos de la definición, ¿no? La definición de la esperanza es esta: la esperanza de lo que está aquí adentro es igual a la integral en el recorrido de ambas variables de lo que está ahí adentro por la función de densidad. Si queremos calcular la esperanza de XY, lo único que haremos es la esperanza de XY es igual a la integral en el recorrido de ambas variables aleatorias por el producto de las variables, ¿no? XY,
de la función de densidad, ¿no? De la función de densidad. Es probable encontrar la varianza de una sola variable, la esperanza o la varianza de una sola variable, siguiendo esta misma definición, ¿no? Siguiendo exactamente esta misma definición, vamos a poder construir las esperanzas casi de manera directa también, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Podemos encontrar la esperanza de x a partir de la función conjunta. Podemos encontrar la esperanza de x a partir de la conjunta. Esta es una propiedad que se cumple, ¿no? Esta es una propiedad que se cumple. En el caso continuo o en el caso discreto. En el caso continuo, en el caso discreto, esta es una propiedad que se cumple. La manera de demostrar esto es muy sencillo, ¿no? De hecho es algo intuitivo. A ver, lo que estamos diciendo es nuestra definición de esperanza es esta, ¿no? La esperanza de g de xy es igual a, perdón, esto tiene que estar en mayúscula, g de x ya, es igual a la esperanza, perdón, es igual a, para el caso continuo principalmente, es igual a la integral, a la doble integral en el recorrido de x, en el recorrido de y, de g de x, y, función de densidad, conjunta, diferencial de y, diferencial de x, ¿no? Para respetar el orden, diferencial de x. ¿Qué me plantea este principio? Que yo puedo encontrar la esperanza de x siguiendo esta misma lógica, ¿no? Que sería la integral en el recorrido de x, la integral en el recorrido de y. Mi g de x y, en este caso simplemente x, de la función de densidad f de x y. Diferencial de y, diferencial de x. A ver, si hacemos algunas operaciones muy sencillas acá, lo que podría hacer es, como es la esperanza de x, la voy a mantener el recorrido de x ahí, ¿no? El recorrido de x. La x puede salir fuera del integral del recorrido de y. Esto tendría la función de x, y, diferencial de y, diferencial de x. Pregunta para ustedes, ¿qué es esto? ¿Qué es eso que está en verde? Es la marginal de x. Eso, ¿no? Entonces es simplemente la marginal de x diferencial de x, ¿no? Y claramente esto era nuestra construcción formal, ¿no ve? De lo que era la esperanza de x, ¿no? Claramente esto es la esperanza de x, ¿no? Entonces esa propiedad es bastante sencilla de demostrar, ¿no? Que esto efectivamente ocurre, ¿no? Eso efectivamente ocurre, tanto para caso continuo como para caso discreto, ¿ya? Ejercicio para ustedes, ¿no? Encontrar, de la función que ya hemos visto, encontrar, ¿dónde estás? Ejercicio. Les voy a pedir, perdón, sea la función de densidad, la que hemos visto, 6 exponencial de menos 2x, 3y. Encontrar, les voy a pedir tres cosas. Por un lado, las esperanzas, ¿no? Las esperanzas individuales, ¿no? Las esperanzas, para completar el ejercicio anterior, ¿no? Las esperanzas de x, las esperanzas, es decir, la esperanza de x, y también encontrar la esperanza de y. Otra, encontrar la esperanza conjunta.
la esperanza conjunta, que sería la esperanza de X multiplicado por Y, ¿no? La esperanza de XY. Cuando encuentren estas, la esperanza de X, la esperanza de Y y la esperanza de XY, quisiera que calculen esta otra medida. La esperanza de XY menos la esperanza de X multiplicado por la esperanza de Y. Esos tres ejercicios, ¿no? Esos tres ejercicios, solución. Esto quisiera que vayan trabajando, ¿no? Esto lo voy a... bueno, eso lo voy a borrar. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Ya, quisiera que vayan trabajando. Ahorita lo hacemos conmigo también, pero estas tres esperanzas. Esperanza de X, esperanza de Y, esperanza de XY y esta diferencia. Nos daremos unos 8 minutos hasta las 3:15. Ya hasta las 3:15 avanzar con este ejercicio. Hasta las 3:15. Adelante. Vayan trabajando. Ya, ahora sí, nuestra función de densidad es de la siguiente forma, ¿no? Es f de x, y, 6 exponencial, la voy a tratar de partir para que sea más manejable, ¿no? 6 exponencial de menos 2x, exponencial de menos 3y, esto para x, y mayores iguales a 0. Lo que queremos ahora encontrar es la esperanza de x, y eso por definición sería la integral de 0 a infinito, integral de 0 a infinito, de x, y, 6 exponencial de menos 2x, exponencial de menos 3y, diferencial de x, diferencial de y, ¿no? Puedo reordenar, no puedo reordenar muchas cosas acá. De hecho, el 6 lo puedo sacar afuera. Y puedo tener como la integral de 0 a infinito de x exponencial de menos 2x, diferencial de x. Todo esto por la integral de 0 a infinito de y exponencial de menos 3y, diferencial de y, ¿no? Finalmente lo puedo expresar de esta forma, ¿no? Porque, por propiedades de las integrales y todo lo demás, ¿no? Esta es una integral por partes, ¿no? Esta es una integral por partes en el fondo. Ahora, ¿no? Como un tip, siempre que vean un exponencial de menos x, ¿no? Exponencial de menos x, con cualquier otro elemento, ¿no? No sea x al cuadrado, ¿no? Un exponencial de menos x. Puede tener cualquier constante, en este caso tiene 2, en este caso tiene 3, ¿no? Hay otra vez la x aquí abajo. Esta x tal vez podría tener cuadrado, ¿no? Pero imagínense que esta es la versión. Y el recorrido del exponencial es de 0 a infinito, ¿no? Si ven exponencial de menos x con cualquier cosa ahí y la integral de 0 a infinito, es muy útil recordar una función que es la función gamma, ¿no? Que es la función gamma. La función gamma. Se los voy a poner acá, la función gamma de Wikipedia. Está la función gamma, ¿no? Dice que si una integral se ve de esta forma, ¿no? Si una integral se ve de esta forma, noten, esta está en términos de t, ¿no? T de z menos 1, exponencial de menos t, ¿no? De 0 a infinito. Esta es equivalente a la función gamma, dice. A este se le llama la función gamma, ¿no? Que es en este caso gamma de z, ¿no? Donde aquí está el z menos 1. ¿Qué es lo interesante de esto? Que si z es un entero, siempre y cuando z sea un entero, esta gamma, ¿no? Digamos que en vez de z trabajamos con n, ¿no? N es un entero positivo,
este gamma de n se puede escribir como una factorial, ¿no? Gamma de n se puede escribir como un factorial. Y eso reduce mucho nuestro proceso de integración, nuestro proceso, incluso imagínense que tenemos x al cuadrado, x al cubo para encontrar asimetrías, kurtosis de la variable, ¿no? Esto nos puede ayudar bastante a resolver ese tipo de problemas, ¿no? Lo único que deberíamos tratar de hacer es ponerla capaz en términos de nuestra variable aleatoria, ¿no? Ponerla en términos de nuestra variable aleatoria. En vez de t podemos escribir una x, ¿no? En vez de t podemos escribir una x. A ver, la voy a tratar de poner una al lado de la otra. ¿Dónde está la pizarra? Perdón. Aquí está mi pizarra, ya. ¿Qué dice la función gamma? Que esta gamma, voy a poner gamma de z, ¿no? Gamma de z es igual al integral de 0 a infinito. La voy a poner en términos de x, ¿no? En términos de x para que sea más fácil, ¿no? De x, de z menos 1, de z menos 1, de z menos 1, exponencial de quién, ¿no? Exponencial de menos t diferencial de t. Bueno, lo mantendré nomás en términos de t para que hagamos la transformación igual, ¿no? Exponencial de menos t diferencial de t. Esa es la función gamma, la que nos va a ayudar a resolver este integral. La otra opción de esto, bueno, ¿qué es lo que nos dice? Que la gamma de z, ¿no? Es igual a, ahí está, ¿no? A n-1 factorial, ¿no? Esto si quieren a z-1 factorial para los zetas que pertenecen a los enteros positivos. Esa es la función gamma que nos puede ayudar. Si notan, esta función gamma tiene mucho parecido con nuestras integrales, ¿no? Aquí tengo un integral de 0 a infinito, t exponencial de menos 2x, t de z menos 1, exponencial de menos t. Tal vez acá lo único que hay que hacer es como una especie de cambio de variables, ¿no? Aquí tengo que tener menos t y yo tengo aquí menos 2x, ¿no? Aquí yo tengo menos t y lo que debería tener es en realidad debería tener menos x, ¿no? Pero lo que yo tengo es menos 2x. ¿Qué hacemos? Pues un cambio de variables muy sencillo, ¿no? Entonces vamos a trabajar, aquí esto lo vamos a poner un poco en una pausa, ¿no? Este va a ser nuestro valor de alfa, ¿ya? Todo esto lo vamos a poner en una pausa. Vamos a tomar en un rato. Esto lo podemos escribir, a ver, lo voy a escribir con este verde. Podemos trabajar en este lado primero, ¿no? En este integral. Hacemos un cambio de variables muy sencillo. Este 2x va a ser igual a una variable t, ¿no? Con eso va a ser exactamente igual a la función gamma. 2x es igual a t, por temas de esta transformación, x es igual a t medios para hacer después el cambio de variable. Esto es equivalente a la diferencial de x respecto de t, ¿no? La diferencial de x respecto de t. Es simplemente un medio, ¿no? Con eso puedo hacer mi cambio de variables en este integral de esto, ¿no? De este lado. 2x igual a t, x igual a t medios, 2x, 2t, un medio. Con eso tendría ese cambio de variables en este lado. Lo podemos anotar, tal vez, aquí con el cambio de variables, ¿qué es lo que tengo? 6 del integral. Noten que en este caso este integral es x igual a 0, x igual a infinito más o menos, ¿no? Esa es la idea de los límites. Como estoy haciendo mi cambio de variables, x es igual a t medios, ¿no? Si pongo aquí t medios, el límite sigue yendo desde 0, ¿no? No afecta el cambio de variables al límite inferior. Al límite superior,
x vale ahora t medios, pongo t medios, infinito por 2 sigue siendo infinito, así que los límites no se han alterado, ¿no? Los límites siguen siendo exactamente igual, ¿no? Los límites siguen siendo exactamente igual. La x ahora para mí vale t medios, esta x ahora la voy a poner como t medios. Ese 2 lo puedo sacar afuera, ¿no? Lo puedo sacar aquí afuera, t medios. La exponencial de menos x vale t medios, así que este 2 se va a ir y voy a tener, bueno, mi transformación, ¿no? 2x vale t menos t, diferencial de x, ¿no? La diferencial de x es igual a ¿qué? Diferencial de x es igual a diferencial de t medios, ¿no? Diferencial de t medios. Este medio sale afuera y se multiplica con este 2, ¿no? Por otro 2, ¿no? Por otro 2. Y aquí ya tengo una función más parecida a esta gama de acá, digamos, ¿no? Esta gama de acá. Incluso aquí, para que se parezca completamente a la gama, yo puedo poner t elevado, ¿no? T elevado a 2 menos 1, ¿no? T elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 es 1 y ya aquí completamente son muy parecidas estas dos, ¿no? Es a partir de este cambio de variables. Para la y hago exactamente el mismo cambio de variables, pero ahora para 3y, ¿no? 3y va a ser igual a, en vez de t voy a utilizar otra letra. Utilizaremos la z, ¿no? 3y va a ser igual a una z. Bueno, no, para no confundirse con esta z le pondré otro nombre. 3y va a ser igual a r, ¿no? A r, ¿ya? 3y igual a r, de tal manera que la y es igual a r tercios y la diferencial de y respecto a la diferencial de r es igual a 1 tercio. Ese es mi cambio de variables. Así que con ese cambio de variables puedo volver aquí a operar, ¿no? Todo este pedazo. Lo mismo que antes, no va a pasar nada con las integrales. Se van a mantener de 0 a infinito los límites. Esta y ahora vale r tercios. R tercios. Voy a dejar nomás el 3 ahí para después sacarlo. Exponencial de menos 3y para mí vale r. Menos r. Diferencial de y para mí vale diferencial de r tercios, ¿no? Diferencial de r tercios. Diferencial de r tercios. Ahora sí puedo sacar todas las constantes, ¿no? 3 por 3, 9. Aquí tendría 6 de 2 por 2, 4. 4 por 9, 36, ¿no? Así. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 por 9, 36. Y aquí ya puedo tener las integrales definidas como la función gamma. De 0 a infinito, t elevado a la 2 menos 1, exponencial de menos t, diferencial de t. Y en el otro tengo la exponencial de 0 a infinito, de r, de exponencial de menos r, diferencial de r. Aquí lo mismo, la r la puedo elevar a 2 menos 1, ¿no? 2, lo voy a escribir mejor. R de 2 menos 1, exponencial de menos r, diferencial de r. Finalmente esto es 6 dividido, bueno, 6 dividido entre 36 es ¿cuánto? Un sexto, ¿no? Un sexto. Esto es exactamente igual a esto. Entonces esta sería gamma de 2, ¿no? Gamma de 2 multiplicado por otra gamma de 2. Gamma de 2 multiplicado por gamma de 2. 2 pertenece a los enteros. ¿A qué es igual gamma de 2? Según esto es z menos 1, que sería 2 menos 1. 2 menos 1 factorial. Eso es 1 factorial. Así que todo esto es un sexto nomás, ¿no? Un sexto nomás.
Y ya está, ¿no? La esperanza de XY había sido igual a un sexto, ¿no? La esperanza de XY había sido igual a un sexto. Tal vez hubiera sido más rápido hacer la integral por partes, ¿no? Capaz que hubiera sido más rápido hacer la integral por partes. Pero esto es muy útil cuando nosotros queremos encontrar otros momentos, ¿no? ¿Qué tal si yo les pido encontrar la esperanza de x cuadrado por y cuadrado, digamos, ¿no? O la esperanza de, no sé, x quinto por y7, ¿no? Por y7, ¿no? Por y7. Y ya acá la función, si hacemos integral por partes, vamos a tener que hacer la integral por partes casi, si está elevado a 7, al menos casi 7 veces tendríamos que aplicar la integral por partes, ¿no? Hasta que empiece a desaparecer. Pero si utilizamos la función gamma, es muy directo, ¿no? Es muy directo. Entonces acá nuestra función había sido un sexto. Nuestra función había sido nuestra esperanza conjunta había sido de un sexto. Ya. Preguntas, dudas. ¿Todo bien? Ya. Súper. Entonces, volviendo a los apuntes. Aquí está, ¿no? Por si acaso, aquí está la solución. Parte de lo que está escrito en la pizarrita está ya escrito aquí en código, ¿no? Misma idea, separamos, se usa la función gamma, se hacen las transformaciones, ¿no? Son individuales en realidad, ¿no? En la pizarrita lo hemos hecho mucho más corto. Y tenemos, ¿no? Un sexto. Exactamente el mismo resultado, ¿no? Para encontrar las esperanzas, igual se puede utilizar la función gamma rápidamente, ¿no? Un medio, esperanza de x al cuadrado, eso puede ser tarea ya para ustedes, que creo que lo han encontrado. Y ya, ¿no? Esto, ¿no? Algo interesante. La esperanza de x, la esperanza de y. La esperanza de x era un medio, la esperanza de y era un tercio, ¿no? Tanto en el GeoGebra como si aplicamos estas esperanzas de forma más, ¿no? Ya siguiendo la fórmula, ¿no? Encontramos un medio utilizando aquí nuevamente la función gamma y la transformación, ¿no? Un medio, un tercio, ¿no? Noten que la esperanza de x y la esperanza de y es un medio, un tercio, y la esperanza de XY es igual, la esperanza conjunta igual era un sexto, ¿no? El otro componente que les pedía era calcular la esperanza de XY menos la esperanza de X por la esperanza de Y, ¿no? Era calcular esto. La esperanza de XY, la conjunta es un sexto. Esta es un sexto. Menos la esperanza de X es un medio, ¿no? La esperanza de X es un medio. La esperanza de X es un medio. La esperanza de Y es un tercio. La esperanza de Y es un tercio. Un sexto menos un medio por un tercio, eso es un sexto también, y esto es cero, ¿no? Esto es cero. Noten que en el ejercicio anterior, ¿no? En el ejercicio anterior, habíamos encontrado que esta función era independiente, ¿no? Las variables aleatorias de esta densidad conjunta marcaban marginales y el producto de las marginales era igual a la conjunta, por lo tanto, las variables eran independientes. Sucede algo bien interesante que es cuando eso ocurre, ¿no? Cuando las variables aleatorias son independientes, esto va a ser posible, ¿no? La esperanza de XY menos la esperanza de X por la esperanza de Y va a ser igual a 0, ¿no? De alguna manera, voy a poner aquí una nota. Cuando dos variables aleatorias son independientes,
Cuando dos variables aleatorias son independientes, esto va a ocurrir. La esperanza de XY, la esperanza del producto, se la puede separar como el producto de las esperanzas. Cuando dos variables aleatorias son independientes, ¿no?, la esperanza del producto se puede separar como el producto de las esperanzas. Eso ocurre solo si las variables aleatorias son independientes. Solo si las variables aleatorias son independientes. Eso es importante que quede claro, ¿no? Si no son independientes, esto no se puede hacer, ¿no? Si no son independientes, esta igualdad no va a suceder. Muy rara vez, por algún tema, por una coincidencia, capaz que ocurra, pero eso no significa que sean independientes. Solamente cuando nosotros confirmemos la independencia, esta propiedad se va a cumplir, ¿no? ¿Cómo probamos la independencia? Bueno, hemos visto que son independientes siempre y cuando la distribución conjunta yo la pueda escribir en términos del producto de sus marginales. Si eso ocurre, entonces esto es posible, ¿no? Esto es posible que se pueda escribir de esta forma. ¿Ya? Esto sucede únicamente cuando las variables son independientes. ¿Ya? Hay otros ejercicios, por si acaso, en los apuntes que van a estar ahí para que ustedes los puedan revisar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Encontrar igual, ¿no? En este caso, la esperanza conjunta, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Así que este ejercicio va a estar en los apuntes, ¿no? Van a estar ahí en los apuntes. Ya. Esto va a estar en los apuntes. Ya. Esto va a estar en los apuntes. Para el caso discreto, ¿no? Para el caso discreto. Para el caso discreto, vamos a retomar una hojita que estábamos trabajando las anteriores clases. Nuevamente, en el caso discreto funciona de la misma manera, nuevamente que no son tan comunes las distribuciones conjuntas discretas, pero a veces es útil conocer esas relaciones también, ¿no? Así que a ver, voy a mostrarles nuestras tablitas que teníamos la pasada clase. Aquí está. ¿Qué tal si nosotros tuviéramos estas tablas, ¿no? Esta tabla de XY. Esta era nuestra tabla que unía el número de hermanos con el número de materias. Esta era la distribución de la probabilidad y aquí estaban las distintas marginales, ¿no? La marginal de X y la marginal de Y. ¿No? Aquí estaba la marginal de X y la marginal de Y. ¿Qué tal si sobre esta tabla de distribución discreta, ¿no? ¿Qué tal si sobre esta tabla de distribución discreta yo quiero sacar la esperanza, ¿no? La esperanza de X, la esperanza de Y, la esperanza de XY, ¿no? Esas conjuntas, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Vámonos a este ejercicio que era un poco más sencillo, ¿no? Este ejercicio era un poco más sencillo. Esto lo voy a eliminar. Ya. Este ejercicio que era un poquito más corto. X se mueve de 0, 1, 2, 3. Y se mueve de 0, 1, 2. Teníamos las marginales. Lo más sencillo, ¿cómo calcularíamos la esperanza de X? ¿No? ¿Cómo calcularíamos la esperanza de X? Por definición, en lo discreto, la esperanza de X, ¿qué es? X por su probabilidad, ¿no ve? X por su probabilidad. Entonces, acá debería ser X multiplicado por la probabilidad, ¿no? Por su probabilidad de que esta X tome por la probabilidad de que esta X tome el valor de X pequeña, ¿no? Con esto yo debería poder calcular la esperanza, ¿no? Con esta de acá.
En el fondo, ¿qué es? Es simplemente multiplicar cada x por su probabilidad, ¿no? Multiplicar cada x por su probabilidad. 0 por su probabilidad. Y repetir lo mismo para todos, ¿no? Y repetir lo mismo para todos. Nuevamente, x por su probabilidad. Y repetimos esto para el recorrido de la variable aleatoria. 0 por 0,1, 0, 1 por 0,2, 0,2, 2 por 0,3, 0,6, 3 por 0,4, 1.2. La sumatoria de x por su probabilidad, me da la esperanza. Este valor de acá, en lo discreto, ya sería la esperanza, no, perdón. Esta ya sería la esperanza de x. Esta es la esperanza de x, ¿no? Esta es la esperanza de x. Lo mismo en el caso de la y multiplicado por la probabilidad de que la variable aleatoria y tome valores de y chiquitas, ¿no? Sería el valor de y es 0 por su probabilidad, 0,2, ¿no? Repito el mismo procedimiento para el recorrido de la variable aleatoria. Y hago la sumatoria de esto, ¿no? De las y por su probabilidad, ¿no? La sumatoria en el recorrido de la variable aleatoria. Ahí está. 1.2666, ¿no? Esta de acá debiera ser la esperanza de y, ¿no? La esperanza de y. Esta es la esperanza de x. ¿Cómo consigo la esperanza de xy? En este caso, ¿cómo conseguiría la esperanza de xy? ¿Cómo se les ocurre que encontraría la esperanza de xy? ¿No? Ahora mi misión es encontrar la esperanza de x por y. ¿Cómo encontraríamos eso en el caso discreto? ¿A alguien se le ocurre cuál sería el procedimiento? El producto de y con quién. Si digo que la esperanza de xy es multiplicar 2 por 1.26, ¿es eso? ¿No? ¿Sí? Eso dice, ¿qué dicen los demás? Esto no, ¿no? Esto funcionaría, ¿no? Esto podría hacerlo, siempre y cuando, ¿no? Esto podría hacerlo siempre y cuando esté seguro, completamente seguro de que son independientes, pero no, por lo que hemos visto antes, no son independientes, así que este no es el camino, ¿no? Este no es el camino. Lo que sí puedo hacer es, sé que la esperanza de x multiplicado por la esperanza de y, ¿no? Eso sí, eso es distinto a la esperanza de xy. El producto de la esperanza esto es distinto a esto. Si tuviera completa certeza de independencia, podría hacer esto, pero no tengo certeza. De hecho, en la anterior clase hemos visto alguna manera de verificar si eso existía. Hemos visto que no, ¿no? Esto sí es cierto, ¿no? El producto de las esperanzas es 253, pero eso no me garantiza que la esperanza de xy sea igual a 253. Para hacer esto es nuevamente pensar en nuestra variable aleatoria, ¿no? La variable aleatoria es ¿quién? La esperanza de xy. Por definición, la esperanza de xy en lo... la esperanza de xy, por definición, ¿qué es? La sumatoria en el recorrido de ambas variables. A ver si me voy a mis anotaciones, ¿no? Vamos a utilizar la definición, ¿no? La aproximación por la definición. Por definición, en el caso discreto, ¿no? En el caso discreto es lo mismo que en el caso continuo, solo que ahora estoy con sumatorias. La esperanza de x, y en el caso discreto será la sumatoria en el recorrido de x, la sumatoria en el recorrido de y, de x, y multiplicado por la probabilidad
por la función de probabilidad conjunta, ¿no? De que x tome el valor de x, de que y tome el valor de y, ¿no? Esto debería calcular para encontrar esta esperanza de xy, ¿no? En el caso discreto. Eso debería calcular para encontrar esta esperanza de xy. Tengo estas probabilidades, ¿no? No se olviden que estas probabilidades las tengo en el caso este, ¿no? Aquí están esas probabilidades. La probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a 0 es esta. La probabilidad de que x sea igual a 1 y y sea igual a 0 es esta, ¿no? Esas probabilidades las tengo. Tengo este pedazo de acá. Lo que me está faltando es estas interacciones, ¿no? Estos productos entre los distintos x y y. Entonces lo que debería hacer es aquí armarme una matriz XY, ¿no? Para las X y para las Y's, ¿no? La X se mueve de 0, 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3. La Y se mueve de 0, 1 y 2. Entonces aquí adentro deberían estar los productos X por Y, ¿no? Todos los productos de X por Y, porque eso es lo que me dice la fórmula, ¿no? Necesita los X por Y, ¿no? Los X por Y. Entonces simplemente hago esta como 0 multiplicada por 0, ¿no? Aquí haré 0 multiplicada por 1. Aquí 0 multiplicado por 2, ¿no? Es todo 0, casi no importa. Aquí será 1 multiplicado por 0. Ya a partir de esto va a empezar a generarse algo. Sería 1 multiplicado por 1. ¿No? Y así sucesivamente, ¿no? En todos los casos. Lo voy a hacer manualmente nomás antes de trabajar con las fórmulas. 2 multiplicado por 0 más 2 multiplicado por 1 más 2 multiplicado por 2, que es 4, aquí 3 multiplicado por 0, aquí igual 3 multiplicado por 1, y acá 3 multiplicado por 2, ¿no? Esos son todos los productos, ¿no? Esos son todos los productos. Noten que estos no van a tener ninguna importancia, ¿no? Porque son 0, 0, 0, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Empezar a generar esto. Cada XY multiplicado por su probabilidad. Cada XY multiplicado por su probabilidad. Entonces, eso yo lo puedo hacer aquí abajo. Para las distintas... a ver, voy a copiar todo esto aquí abajo. Y ahora esta matriz de aquí abajo... Esta matriz de aquí abajo va a ser cada XY multiplicado por su probabilidad. Cada XY multiplicado por su probabilidad. Es decir, este 0 multiplicado por su probabilidad, que estaba aquí arriba. Ahí está, ¿no? Y repito ese procedimiento para cada una de las celdas, ¿no? Para esta. Ahí está, ¿no? Cada valor por su probabilidad. 1 por 0.067, ahí está, ¿no? Este 1 de donde sale 6 multiplicado por 1.167, ¿no? Ese es el 1, ¿no? Este multiplicado por esta probabilidad. Finalmente, ¿no? ¿A qué será igual la esperanza de XY? A la suma de todos esos componentes, a la suma de las XY por sus probabilidades, ¿no? La suma en todo el recorrido. Si yo sumo todo esto, ¿no? Si yo sumo toda esta matriz, ya tengo la esperanza de XY. Entonces esta había sido igual a la suma en el recorrido de todas las variables, en realidad la suma de todo esto, ¿no? La suma de todo eso. A eso es igual el XY, ¿no? La esperanza de XY. Y eso había sido igual a 2.4, ¿no? 2.4. La suma había sido igual a 2.4. Noten que no son iguales, ¿no? No son iguales. Se parecen, sí, pero no son iguales, ¿no? No son iguales. Ya, entonces, en el caso discreto, esto es lo que se tiene que hacer para
para tener justamente este resultado, ¿ya? Para tenerlo en los apuntes, déjenme cambiar unas cosas aquí. Ya. Entonces en los apuntes, por si acaso, los voy a actualizar más en un cacho. Seguir el enlace que está ahí, digamos, ¿no? Ahí está lo que acabamos de ver en nuestro Excel. Ya. Preguntas, dudas hasta esta parte. ¿Todo bien? ¿Algún concepto que no haya quedado muy claro? La fórmula es esta, ¿no? Seguimos en esto, ¿no? La sumatoria en el recorrido de ambas variables por su función de probabilidad, ¿no? Por su función de probabilidad. Si siguiéramos estrictamente la fórmula y no lo pusiéramos esto en la matriz, ¿no? Esto sí sería mucho más tedioso, ¿no? Porque esta debería ser, ¿no? En nuestro ejemplo, la x va de ¿cuánto? X se mueve de 0 a 3 y la y se mueve de 1 a, perdón, se mueve de 0 a 2, ¿no? Esta se mueve de 0 a 2. Entonces, de x, y, de las probabilidades de x igual a x, perdón, x igual a x, y igual a y, ¿no? Entonces ahí deberíamos escribir todas las combinaciones, ¿no? Todas las combinaciones que hay. Y igual a la y chiquita. Y esto sí, ¿no? Sería muy tedioso, ¿no? Que sería el 0 con todas las combinaciones, ¿no? 0 multiplicado por 0 por pi de 0, 0, digamos. Más 0 multiplicado por 1 de pi de 0, 1. Más 0 multiplicado por 2 de pi de 0, 2. Más 1 multiplicado por 0 de pi de 1, 0. ¿No? Más 1 multiplicado por 1 de pi de 1, 1. ¿No? Más 1 multiplicado por 2 de pi de 1, 2. Más 2 multiplicado por 0 de pi de 2, 0. Más punto hasta el último, que sería 3 multiplicado por 2 por pi de 3.2, ¿no? Todo eso había sido igual a, con las probabilidades, si reemplazamos y todo lo demás, había sido igual a nuestro valor del Excel, ¿no? A 2.4, ¿no? A 2.4, ¿no? Todo esto había sido igual a 2.4 en este ejercicio, ¿no? 2.4. Entonces, sí, ayuda bastante, ayuda bastante el Excel en este caso para las discretas, ¿no? Nuevamente no es algo que sea muy común, pero si llega el momento en el que hay que hacer algo así, el procedimiento formal sería este, ¿no? Escribir todas estas combinaciones y llegar al 2.4, ¿no? Llegar al 2.4. Ya. Consultas, nada, todo claro. Ya, súper. Entonces, el día lunes, yo estimo que ya vamos a terminar este capítulo, este primer capítulo, dado que nos faltan dos subtítulos que son las distribuciones condicionadas, que es un poco de recordar probabilidad de condicionadas, pero verlo a nivel de funciones. Y nos faltan ver las variables o las condiciones o las medidas de relación, ¿no? Las medidas de relación, que es la covarianza, la correlación, que de alguna manera ya la hemos visto, ya tenemos todos los elementos para obtener esas medidas de relación, porque ya sabemos sacar esperanzas, ¿no? Así que eso va a ser mucho más describirles a qué se refieren y después calcular, digamos, ¿no? Con algún ejemplo. Mientras que tal vez para las distribuciones condicionales, ahí hay que hacer un poquito de
de algunos cálculos igual, porque ya hemos visto todo lo necesario igual para las condicionales, es conocer la definición. Ya tenemos todos los insumos para encontrar cualquier distribución condicional, ¿no? Entonces va a ser mucho más, va a ser más la presentación del principio y algunos ejercicios, ¿no? La presentación del principio y algunos ejercicios. Ya, súper. Entonces vamos a terminar acá. Por si acaso, las clases las subo entre el viernes o el fin de semana, así que si quieren volver a ver la clase grabada, va a estar ya con más seguridad el fin de semana en el listado de los videos de la materia, ¿no? Por si acaso, no tengo novedades del auxiliar, así que me imagino que la siguiente semana igual se presentará. Ya. Entonces, a ver, igual les voy a compartir esta pizarra para que la tengan. Bueno, igual lectores. Ya. Por si acaso, lo mejor que pueden hacer para entrar al Classroom es, por favor, si entran con sus cuentas facultativas, ¿no? Para navegar sin ningún problema, ¿no? Les voy a copiar por el momento para cualquier cuenta, pero vayan procurando que para las próximas sesiones entren con su cuenta facultativa, ¿ya? Eso es casi ya obligatorio en este punto, pensamos que ya estamos casi 5 semestres pasando en la virtual, así que la cuenta facultativa es bien útil para eso. Les voy a compartir la pizarra, esta es la pizarra del tema 1, ¿no? Así que vamos a terminar esa pizarra, yo creo que la siguiente clase. Les voy a compartir en el Telegram, ¿no? La pizarra. Ya está. Súper. Entonces, terminamos acá la clase y nos vemos el día lunes. Nos vemos. Chao, chao. Lice, disculpe, Sí. una consulta. Adelante. Con respecto al apunte